Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Agradecidos a Dios por este nuevo encuentro que podemos tener, esta nueva semana en la cual nos encontramos para seguir recorriendo la Biblia. Como siempre, en beneficio de aquellos por ahí que nos ven por primera vez, les recordamos que en este canal venimos recorriendo las Escrituras desde Génesis 1 con el propósito de llegar algún día hasta Apocalipsis 22, es decir, la Biblia de tapa a tapa. Ya hace casi 2 años que hemos comenzado y nuestra lectura nos encuentra en el libro de Primera de Samuel. Es más, hoy lo vamos a terminar, hoy vamos a ver los últimos 6 capítulos del libro de Primera de Samuel, o sea, desde el capítulo 25 hasta el 31. Como siempre lo hacemos bajo algún abordaje diferente, intentando sacar, mientras lo recorremos, alguna lección, ¿no?, que podamos aplicar a nuestra vida, alguna lección espiritual, por supuesto. Así que hemos titulado el capítulo de hoy Palabras, ¿no? Así solo, Palabras. Ese es el título de nuestro tema de hoy y tiene que ver con algo fundamental, ¿no?, del ser humano, que son las palabras, ¿no? La forma en la cual mayormente, no es la única, pero sí la predominante de la cual nos comunicamos, ¿no? Y por lo tanto es muy, pero muy importante. Por eso, antes de hacer el recorrido allí por Primera de Samuel, y como hemos hecho también en algunas ocasiones, vamos a recurrir a un texto del Nuevo Testamento como introducción. En este caso, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 33 hasta el 37. Allí Jesús dijo, ¿no? Lo que voy a leer son palabras directas de Jesús cuando amonestó y llamó la atención a los dirigentes religiosos, a los fariseos, ¿no?, de su época. Jesús dijo: cultiven bien un árbol y su fruto será bueno, cultívenlo mal y su fruto será dañado, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿no?, un término fuerte que usa Jesús contra los fariseos, contra estos dirigentes religiosos que conocían la religión pero no la vivían, ¿no? Se refiere con este término fuerte diciéndole: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense qué importancia le dio nuestro Señor Jesús a las palabras. Realmente es para considerarlo, es para meditarlo, y también dijo algo, ¿no?, que en realidad nuestras palabras exteriorizan lo que está dentro, ¿no? Lo que está cultivado adentro es lo que exteriorizan nuestras palabras. Por eso Jesús nos llama a cultivar nuestro interior, ¿no?, para que nuestras palabras puedan cambiar, puedan ser diferentes. Les decía que hemos colocado este título de Palabras, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué. Porque desde el capítulo 25 de Primera de Samuel hasta el capítulo 31, que es el que vamos a ver hoy para terminar el libro, hay una serie de diálogos, de palabras, ¿no?, justamente, y que son, o las podríamos clasificar en diferentes tipos de palabras, ¿no?, en el sentido de palabras amables, palabras hirientes, palabras de verdad, palabras de mentira, ¿no? En ese sentido lo podemos clasificar. Y acá marqué como 15 o 16, ¿no?, que vamos a ver de una manera rápida, ¿no?, nosotros. Y quizás la idea es que esto sirva como un disparador para que después nosotros podamos estudiar cada uno con tiempo estos pasajes de la Biblia y profundizar un poquito más, ¿no?, en cada una de las historias que vamos a ver ahora muy de pasada, con la intención simplemente de dejar instalado este tema de análisis de nuestras palabras, la importancia que tienen, el efecto que tienen, la influencia para bien o para mal que tienen, ¿no? Ese es el sentido. Así que bueno, hechas todas estas introducciones, los invito, si tienen la posibilidad, si tienen alguna Biblia a mano, que me puedan acompañar como siempre en la lectura. Me voy a ir entonces a Primera de Samuel, al capítulo 25, ¿no? Y allí vamos a comenzar nuestro estudio de hoy centrado en este tema tan importante de las palabras. En el capítulo 25 de Primera de Samuel nos encontramos con la historia de Nabal, ¿no?
Y comienza así, dice, Samuel murió, ¿no? Recordamos Samuel, ese gran profeta, el que había ungido primero a Saúl y luego a David como rey de Israel. Samuel murió, dice, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel. Era muy rico, pues tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. El versículo siguiente dice que ese hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era de buen entendimiento y hermosa, pero el hombre era duro y de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb, ¿no? Bueno, acá entre paréntesis, el linaje no garantiza nada, ¿no? Creo que eso está claro en nuestros tiempos. Ser descendiente de, ¿no? O ser hijo de, no garantiza nada, ¿no? Porque cada hombre, cada persona, ¿no? Cada mujer cultiva, ¿no? su personalidad, cultiva su vida y el linaje no significa nada, ¿no? Porque acá la Biblia marca acerca de este hombre, ¿no? Que era duro, que era de malos hechos, y usa este término, dice, pese a ser del linaje de Caleb, que era un buen hombre, que fue un hombre de fe, junto con Josué, ¿no? Los dos destacados de la época allí de Moisés. Sigo leyendo, ¿no? Dice en el versículo 5 que David envió 10 jóvenes a ver a Nabal con el propósito de pedirle alimento. Es importante dar un pequeño contexto. David con sus hombres que estaban allí por esos campos venían protegiendo, ¿no? a varias aldeas de Israel. Entre ellos protegían a los trabajadores de este hombre, ¿no? Le daban seguridad de las incursiones que hacían los filisteos desde distintos puntos. Y David nunca le había pedido nada a cambio, ¿no? Y en este caso David necesitaba alimentos para él y para su gente, y manda a estos jóvenes a solicitarlo. Entonces en el versículo 9 dice que cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron esas palabras a Nabal, ¿no? Palabras que en el versículo 6 dice que comienzan diciendo, la paz sea contigo, con tu familia y con todo cuanto tienes. Así empezaba la carta o las palabras de David, ¿no? La paz sea contigo, la paz sea con tu familia. Es decir, que hay palabras amables, y esa es la primera que vamos a ver, ¿no? En este estudio, palabras amables de parte de David. Y generalmente uno espera que las palabras amables, y de hecho la mayoría de las veces ocurre, pero no siempre, ¿no? Que las palabras amables abran puertas, ¿no? Porque si uno pide las cosas con amabilidad, como Dios quiere que lo hagamos, hay más posibilidades, ¿no? de que los corazones a los cuales nos dirigimos sean receptivos y de que algunas puertas se abran. Pero no siempre es así, ¿no? Y de hecho, bueno, David iba a experimentar esto porque el versículo 10 dice que Nabal respondió a los enviados de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? ¿No? O sea, palabras ásperas, palabras desafiantes. Y acá tenemos las dos primeras, y acá es donde podemos hacer nuestra primera introspección, ¿no? Analizarnos a nosotros y pensar qué tipo de palabras estoy teniendo, ¿no? ¿Qué tipo de palabras estoy usando al comunicarme con mi prójimo? ¿Será que estoy teniendo palabras como la de David, palabras amables, palabras de respeto, palabras de educación? ¿O será que como este hombre, Nabal, estoy teniendo palabras duras, palabras severas, ¿no? Palabras amenazantes, palabras desafiantes? Es importante que analicemos, ¿no? Qué tipo de palabra estamos utilizando. Hay otro tipo de palabra que vamos a ver en el versículo 22, ¿no? Porque, claro, David no reacciona bien cuando se entera de este rechazo y de estas palabras severas por parte de este hombre, y algo que no está justificado, digamos, fue quizás un mal proceder también de David su reacción, pero él estaba determinado a ir a atacarlo, ¿no? Cuando recibe esta ofensa. Sin embargo, la mujer de Nabal, llamada Abigail, ella se anticipa, ¿no? Y en el versículo 22 dice que ella se presenta ante David y dice que el Señor me castigue si de aquí a mañana no acabo con todos sus varones, había dicho David, ¿no? Y cuando Abigail vio a David, se apeó prestamente del asno, se postró ante David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches las palabras de tu sierva, ¿no? Totalmente distintas a las de su marido. Palabras inteligentes,
palabras astutas en el buen sentido, ¿no? Palabras de reconciliación fueron las de Abigail, palabras que aplacaron el furor de David, quien finalmente desistió, ¿no?, de lo que primero había sido su reacción de ir a destruir a este hombre y a su viña que le había sido tan ingrato, ¿no?, en sus palabras. Y bueno, incorporamos el mismo análisis, ¿no? Qué lindo que cada uno pudiera, como Abigail, tener palabras inteligentes, palabras de reconciliación, palabras que lleven a la paz, ¿no?, en este mundo tan sediento de guerra, de violencia, de batallas. Qué importante tener palabras de paz, palabras que apacigüen, como la que en este caso tuvo Abigail. Si seguimos avanzando en nuestro estudio, vamos a pasar al capítulo 26. Allí dice en el versículo 1, los cifeos fueron a Saúl en Gaba y le dijeron, ¿sabes que David está escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? ¿Qué clase de palabras serían estas de los cifeos? Lo primero que se me ocurre, palabras de chisme, ¿no? Palabras de entrometidos, palabras de gente que quería ver derramamiento de sangre, ¿no? Palabras chismosas de esta gente que le van a Saúl para decirle a dónde estaba David, pero con la intención de que Saúl matara, ¿no?, o atacara a David. Lamentablemente en nuestro mundo hay gente también que tiene este tipo de palabras, ¿no? Las palabras chismosas, las palabras para generar contienda, las palabras para fomentar rivalidades, ¿no? Y cuánto daño realmente hacen este tipo de palabras. En el versículo 8, ¿no?, del capítulo 26, allí vemos que Abisai dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, déjame que lo hiera con la lanza y lo clave en tierra de un golpe sin repetir. Dios va a colocar, si ustedes después leen allí el capítulo, Dios va a colocar una vez más a Saúl en las manos de David, como vimos la semana pasada. David hubiera tenido la posibilidad de terminar con la vida de su perseguidor. Sin embargo, y es más, es alentado por Abisai, que estaba con David, es alentado a esto, ¿no? Dice, déjame que lo hiera con la lanza y lo clave en tierra de un golpe sin repetir. Palabras implacables, ¿no? Palabras de violencia fueron las de este consejero de David. Sin embargo, el versículo 9 dice que David respondió, no lo mates, ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Palabras de misericordia, ¿no? Contrastando con las de su siervo, David expresa palabras de misericordia, palabras de piedad, palabras de dejar las cosas en las manos de Dios. Un David que ya había aprendido la lección, ¿no? Porque este es el mismo David que en el capítulo anterior se enfurece cuando Nabal lo trata mal y quiere ir a destruirlo. Abigail le habla y evidentemente algo cambia a partir de ahí en el corazón de David, porque él ahora nuevamente tiene palabras de misericordia, ¿no? Vamos a seguir avanzando y vemos ahí mismo dentro del capítulo 26, en el versículo 14, ¿no? Podemos ver, versículo 14, dice, entonces David llamó en voz alta al ejército y Abner, hijo de Ner, les gritó, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner dijo, ¿quién eres tú que le gritas al rey? ¿No? Nuevamente palabras desafiantes en este diálogo, ¿no? Palabras de desafío, palabras desafiantes. Y David le dijo a Abner, ¿no eres todo un hombre tú? Dice, ¿quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado a tu Señor y al rey? ¿No? Palabras reveladoras van a ser esta de David, porque lo que David hace desde ese lugar alto es mostrar la lanza y mostrar una especie de, usando un término moderno, de cantimplora, ¿no? Donde tenían el agua, que eran de Saúl y que David había descendido al campamento mientras todos dormían, eso dice el capítulo, y David las toma, no le hace caso a su siervo de matar a Saúl, sino que toma la lanza y toma esa cantimplora, y desde arriba se las muestra, ¿no? Como diciendo, otra vez estuviste en mis manos
y no te maté, ¿no? Demostrando que él no tenía nada en contra de Saúl. Pero acá vemos, lo interesante es palabras reveladoras, ¿no? Porque con estas palabras David devela que el general que tendría que haber cuidado a Saúl estaba durmiendo, ¿no? Cuando pasó todo eso. Y el mundo está lleno de palabras reveladoras, ¿no? Palabras que revelan situaciones, palabras que revelan hechos, ¿no? Y que es importante que se hagan en los momentos y en los tiempos oportunos, ¿no? La revelación de los distintos hechos o situaciones es importante que sean revelados en el tiempo correcto, ¿no? En el cual tienen que ser revelados. Seguimos avanzando en el capítulo 27 ya, ahí vamos a ver a David refugiado entre los filisteos, ¿no? Perseguido por Saúl otra vez, refugiado entre los filisteos. El capítulo 25, versículo 5, David dijo a Aquis, que era un rey filisteo que lo acobijaba, ¿no? Dice, si he hallado gracia en tus ojos, dame lugar en alguna de tus aldeas para que habite allí. Palabras de súplica, palabras de humildad, ¿no? Porque David había sido ungido por Samuel, él sabía que era el próximo rey de Israel, que el día que Saúl no estuviera, a él le tocaba ser el rey. Sin embargo, David demostró humildad, ¿no? Dejando todo en manos de Dios, no matando a Saúl las ocasiones que tuvo para matarlo, dejando eso también en manos del Señor. Y aquí con la humildad necesaria para decirle a este rey de un lugar menor, suplicarle y pedirle, ¿no? Que le dé un lugar. Si David hubiera sido una persona arrogante, no hubiera tenido la humildad de ir a pedir refugio, de ir a pedir ayuda. Sin embargo, aquí lo hace, ¿no? Por eso qué importantes son a veces las palabras de humildad, ¿no? que debiéramos expresar. Qué distinta sería nuestra sociedad si hubiera más palabras de humildad. Capítulo 28, seguimos avanzando y nos vamos a ir al versículo 11, porque ahí nos vamos a encontrar con el final, ¿no? de un relato en el cual el rey Saúl va a caer en lo más profundo. Ese Saúl que vinimos estudiando en episodios anteriores del Proyecto Apocalipsis, con muchas acciones que lo alejaban de Dios, ¿no? Sobre todo su orgullo, el no reconocimiento de sus faltas, su empeño en querer matar a David, su violencia, muchas situaciones que lamentablemente fueron alejando a Saúl de Dios. Y el capítulo 11 nos muestra prácticamente el final, ¿no? de su caída. Lo cayó a lo más bajo de todo que podía caer un hijo de Dios, que es pasarse al bando contrario, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Y lo digo con estas palabras, porque en el capítulo 28 de Primera de Samuel nos encontramos con un Saúl desesperado porque Dios ya no le hablaba, Dios no le respondía debido a todo lo que él venía haciendo y todo el rechazo que él venía teniendo de Dios, y desesperado, presionado por el enemigo, va y consulta a un espiritista, ¿no? Así lo dice con todas las letras la Biblia, y en esa consulta que él tiene, ¿no? Donde aparece un espíritu que él cree que era Samuel, pero en realidad era un espíritu, ¿no? Engañoso. Él también se presenta disfrazado porque él mismo, cuando estaba con Dios, había dado la orden de exterminar el culto espiritista de toda la región. Y acá las palabras, ¿no? que podemos ver en este caso son palabras de engaño, ¿no? Palabras de engaño, de un Saúl que pretende engañar a la médium, de un espíritu que engaña, a un espíritu malo, ¿no? que engaña a Saúl. Palabras engañosas, palabras de mentira en su máxima expresión, ¿no? Porque Jesús justamente, entre otras cosas, definió al diablo como el padre de la mentira, ¿no? El padre de la mentira. Y acá están las palabras mentirosas en su máxima expresión, ¿no? Y cuánto daño hacen las palabras de mentira, cuánto dolor causan las palabras de mentira. Después ustedes pueden estudiar este texto, ¿no? Y obviamente se puede estudiar y considerar desde otros puntos, pero lo voy a pasar de largo como todo lo demás porque venimos considerando esto de las palabras. Y seguimos en el capítulo 30, ¿no? Nos vamos a ir ahora al capítulo 30. Allí en el versículo 8 dice que David consultó al Señor: ¿seguiré a esa tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa.
Esto es en el contexto, que también lo pueden leer en los capítulos 29 y 30, en el contexto de que se habían llevado cautivos a varios de los familiares, entre ellos las mujeres de David. Cuando él se va a una guerra de la cual finalmente no participa, cuando vuelve se encuentra con que sus mujeres, sus criados y gente suya, de su pueblo, de los que estaban con él, habían sido secuestrados. Entonces David, antes de ir a rescatarlos, lo que hace es consultar a Dios, ¿no? Y por eso le pregunta acá, dice, ¿seguiré a esa tropa? ¿La podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Lo primero, antes de ir a la palabra, ¿no?, que corresponde aquí, lo primero que pensaba el contraste entre este Saúl, que todavía tenía el título de rey de Israel, que quiso consultar a Dios y Dios no le respondió. Dios no le respondió nada porque su vida iba totalmente en contra de lo que Dios ya le había enseñado y le había dicho, y de tantas oportunidades que Dios le había dado. Dios guarda silencio cuando Saúl, rodeado de los filisteos, lo consulta, ¿no? Y después Saúl, bueno, se va y hace su acto cúlmine de alejamiento de Dios consultando a esa espiritista. Pero ese Dios que no le contestó a Saúl, sí le contesta a David, ¿no? Sí le va a contestar a David y le dice, síguela porque la alcanzarás y librarás, ¿no?, a todos los que se habían llevado allí cautivos. ¿Y cuáles son las palabras que encontramos aquí? La palabra de Dios, ¿no? David, para cada paso importante que iba a dar en su vida, consultaba la palabra de Dios, ¿no? Y las palabras de Dios es lo máximo, ¿no?, que podemos referir en nuestro estudio de hoy, ¿no? Porque hay palabras humanas como las que vimos anteriormente, pero la palabra de Dios está en otro nivel. Evidentemente la palabra de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros y nada debiéramos hacer sin consultar la palabra de Dios. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son equivocadas porque no consultamos la palabra de Dios. Por eso, queridos amigos, los invito, ¿no?, a que podamos consultar la palabra del Señor, así como David y como tantos otros hombres de la Biblia lo hacían, ¿no? Y de allí sus éxitos espirituales, de allí sus victorias, porque ellos consultaban todo el tiempo la palabra de Dios, ¿no? Palabras de Dios. Vamos a avanzar con dos o tres más, ¿no?, para finalizar nuestro estudio del libro. Si vemos cuando David va, finalmente liberan a todos. En el versículo 32 en el versículo 22 del capítulo 30 dice que entonces los malos y perversos que habían ido con David dijeron, siendo que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos tomado, sino cada uno su esposa y sus hijos, que los tomen y se vayan. Porque cuando David va a liberar, él tenía 600 hombres, pero va con 400, hay 200 que se quedan. Cuando ellos van, liberan y ganan y vuelven, había un grupo de estos 400 que fueron con él que no querían compartir el botín con los 200 que se habían quedado, ¿no? Ese es el contexto que ustedes lo pueden leer. Y entonces esta gente, a la que la Biblia define como perversa y mala, esta gente no quería compartir la ganancia con los 200 que se habían quedado, ¿no? Por lo tanto, hemos titulado estas palabras como palabras egoístas, ¿no? Y la respuesta de David va a ser todo lo contrario, porque David les dijo en el versículo 23, hermanos míos, no hagan esto con los que nos ha dado el Señor, que nos guardó y entregó en nuestras manos esa banda que vino sobre nosotros. ¿Quién les dará razón en eso? Igual parte ha de ser de los que van a la batalla como de los que se quedan con el bagaje, ¿no? Y David dijo, no, vamos a repartir entre los 600, tanto los 400 que fuimos a pelear como los 200 que se quedaron con las cosas, ellos también cumplieron una función, ¿no? Y vamos a compartir el botín con ellos. Palabras de David generosas, ¿no? Palabras egoístas de los otros, palabras de David generosas. Esas palabras que tanto hacen falta, ¿no?, en nuestra sociedad de hoy. Una sociedad que vive con indiferencia, una sociedad egoísta, una sociedad donde habla de la supremacía de los más fuertes, ¿no? Una sociedad que habla de no compartir, ¿no? Como que algunos tuvieran derecho a y otros no lo tuvieran. Bueno, acá tenemos el ejemplo de David con sus palabras generosas, ¿no? Y pensando en los 600, no solamente en 400, sino pensando en los 600, pensando en todos, ¿no? Ojalá que también nuestras palabras sean generosas, ¿no? Cada día de nuestra vida. Y llegamos así al último capítulo, el 31, en el versículo
4 tenemos el triste final del rey Saúl, ¿no? Que había cometido pecado tras pecado, que se había ido alejando de Dios, que llegó a la máxima negación de Dios al consultar a esa adivina y va a la guerra y se termina la vida de Saúl, ¿no? En el versículo 4 dice que dijo a su escudero: saca tu espada y pásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan, ¿no? Ya Saúl yacía herido por el enemigo, yacía en el piso, no quería caer vivo en manos de sus rivales y entonces le pide a su escudero que lo mate, ¿no? Palabras suicidas, triste, ¿no? Palabras suicidas de parte de este hombre que Dios había escogido, ¿no? En un primer momento para que fuera rey sobre Israel y que después cada una de sus decisiones lo fueron apartando, lo fueron alejando, el orgullo termina ganando su corazón y termina su vida con estas palabras suicidas. Qué triste, ¿no? Realmente da mucha tristeza al leer y estudiar la historia de Saúl. Si no escucharon los episodios anteriores, les ruego o los invito, mejor dicho, que lo puedan hacer, porque allí van a ver, ¿no? Estas características en Saúl. Y finalmente vemos allí en el capítulo 31 que ya muerto Saúl, su cuerpo y el de sus hijos caen en manos de los enemigos. Y el versículo 9 dice que le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas, mandaron a publicar la noticia en todo el país de los filisteos, ¿no? Palabras arrogantes, palabras sin misericordia, ¿no? Palabras sobre todo arrogantes de los filisteos para mostrar allí que ellos habían vencido al rey de Israel. Y terminamos nuestra recorrida y encontramos el último tipo de palabras al final, ¿no? En el versículo 11 hasta el final, donde dice que cuando los de Jabes de Galad, ¿no? Un lugar que pertenecía allí a Israel, oyeron esto, que los filisteos hicieron a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, anduvieron toda esa noche y quitaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro, volvieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Palabras valientes, ¿no? Palabras valientes de estos hombres de Jabes de Galad que no permitieron que los filisteos hicieran escarnio, ¿no? De Saúl o de los cuerpos de Saúl y de sus hijos que habían sido tomados por ellos, sino que hablaron palabras de valentía entre ellos, palabras podríamos seguramente, si bien la Biblia no da el detalle, pero uno imagina, ¿no? Palabras de fe, palabras de valentía, palabras de vamos y traigámoslo, no permitamos esto, ¿no? Palabras determinantes para bien, en este caso, de los habitantes de Jabes de Galad. Como les dije al principio, hemos recorrido los 5 capítulos y ustedes han visto un montón, ¿no? De tipos de palabras. Hemos visto también en la introducción que Jesús le da un valor superlativo, ¿no? a las palabras, donde dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero también dice algo más profundo, que nuestras palabras tienen que ver con lo que tenemos en nuestro interior, con lo que cultivamos en nuestro interior. Por eso, querido amigo, querida amiga, quiero invitarlos a que en esta semana, ¿no? Estamos estos últimos temas terminando siempre con algún motivo para orar o para pedirle a Dios, ¿no? Y creo que sería oportuno que en esta semana le pidamos a Dios que nos ayude a cultivar cosas buenas en nuestro interior, para que nuestras palabras sean buenas, para que en nosotros haya palabras generosas, para que en nosotros haya palabras de ánimo, ¿no? Para que en nosotros haya palabras de misericordia, para que en nosotros haya palabras de paz, ¿no? Muchas de las positivas que hemos visto en este recorrido, pero por sobre todas las cosas, para que consultemos cada día la palabra o las palabras de Dios, ¿no? Que básicamente están en este hermoso libro que es la Biblia y que queremos invitarlos, lo sigan recorriendo con nosotros. Que Dios los bendiga, tengan una bonita semana, no se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de suscribirse gratuitamente para de esa manera también poder recibir todas las semanas un aviso de cada nuevo video que vamos subiendo, y de darle también un me gusta, porque eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.